Nacional de Ciencias se debió a un grupo distinguido de peruanos dedicados a la ciencia, la mayoría profesores universitarios. Después de varios acuerdos preparatorios, el 6 de agosto de 1938, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó la sesión de instalación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, acordándose su fundación y eligiendo a su primera junta directiva. El 23 de octubre de 1939, mediante decreto supremo firmado por el presidente Óscar Benavides, se hizo oficial la fundación de la Academia, bajo el nombre de Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Lima, con independencia en su organización y funciones. Años después, el 2 de diciembre de 1966, el presidente Fernando Belaúnde firmó un decreto supremo cambiando el nombre a Academia Nacional de Ciencias, como se le conoce hasta el presente. La Academia Nacional de Ciencias tiene como objetivo primordial la difusión y la promoción de la ciencia y la tecnología a nivel nacional y servir como consultor en ciencias a los organismos del Estado. Sus fines son promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, conocimientos útiles para las necesidades de la sociedad peruana, fomentar la excelencia en la enseñanza de la ciencia y la investigación desde los primeros años escolares hasta los niveles superiores, estimular interacción entre científicos peruanos en el exterior y los residentes en Perú, así como con los de la comunidad científica internacional, apoyar proyectos de coordinación internacional con efectiva transferencia de información y conocimientos, incentivar la participación de mujeres en los programas de educación científica y actividades científicas a todo nivel, promover publicaciones relacionadas con ciencia, tecnología y desarrollo del Perú, alentar a los científicos de mayor nivel a publicar en revistas internacionales. Asimismo, la Academia Nacional de Ciencias del Perú fue aceptada en el 2003 como miembro científico del Consejo Internacional para la Ciencia, International Council for Science ICSU. Además, es miembro de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Inter-American Network of Academies of Science, IANAS. A través de los puntos focales peruanos designados en noviembre del 2012, participa en sus programas prioritarios: agua, energía, enseñanza de las ciencias y mujeres para la ciencia. Los puntos focales peruanos tienen a su cargo publicaciones sobre Perú, reuniones de IANAS, organización de seminarios y talleres. También se debe destacar la presencia actual de la Academia Nacional de Ciencias, en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS. Los presidentes de la Academia Nacional de Ciencias desde sus inicios hasta el presente son Dr. Godofredo García, Dr. José Tola Pasquel, Ingeniero Alberto Guise, Dr. Roger Guerra García, Dr. Ronald Woodman, Dr. Abraham Weisberg, Dr. Gustavo González, Dr. Alberto Gago. Desde su fundación, la Academia tuvo un espacio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, con el Dr. Tola Pasquel se mudó a otro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recién en el 2001 el Ministerio de Educación nos cedió parte de las instalaciones de la Casa de Osambela, Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, que actualmente es nuestra sede, así como de la Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y Academia Nacional de Medicina, además de la Academia Peruana de Ingeniería y Academia Peruana de Derecho. Muy buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de charlas científicas de la Academia Nacional de Ciencias, esta vez en el área de Ciencias Sociales. Y para dar inicio a la sesión, invito a la doctora Gisela Orjeda, que nos dará las palabras iniciales. Doctora Gisela, parece que su audio está apagado. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, doctora Vega, doctora Ruth Shadi, por estar aquí presentes y por presentarnos esta interesante charla, ¿no? Mi rol va a ser explicarles un poquito lo que nosotros hacemos, una serie de actividades académicas lideradas por la doctora Greti Villena, que se encarga de organizarlas multidisciplinariamente, y así nosotros hemos tenido charlas en ciencias exactas, en ciencias de la vida, en ciencias agrarias, ciencias de la tierra, en ciencias sociales como la de hoy día. Y en particular, conversando hace un momento, me ha parecido sumamente interesante esta charla, ¿no?, que se llama Salud y Crisis Post-Imperio, estudio paleoepidemiológico en poblaciones post-Huari de la zona de Puente Piedra, Zapayal.
Y conversando un momento, bueno, yo siempre llevo las cosas de explicación lógica. Creo que la importancia de esta charla reside en la confirmación, ¿no? Como lo decía la doctora Vega, que nuestro cuerpo es un elemento cultural, es decir, en nuestro cuerpo quedan grabadas, queda grabado lo político, queda grabado lo cultural, y las, digamos, generaciones futuras van a poder ver en nosotros aquello que nos ocurrió. Entonces eso es todo lo que tengo para decir, y muchísimas gracias, doctora Vega, y Greti, por favor, puedes presentar a la ponente. Muchas gracias, doctora Gisela. Sí, hoy día tenemos el honor de contar con la doctora María del Carmen Vega Dulanto. Como ya lo ha mencionado, ella nos va a dar la charla Salud y Crisis Post-Imperio, estudio paleoepidemiológico en poblaciones post-Huari de la zona Puente Piedra Zapallar. La doctora María del Carmen Vega Dulanto tiene un doctorado en bioarqueología, es docente de la especialidad de arqueología de la PUC y miembro del grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense, GIBAF-PUC. Es consultora bioarqueológica para el PMA Cálida. Ella tiene 20 años de experiencia en el análisis de restos humanos de diversos sitios arqueológicos, como Pueblo Viejo, Huaca 20, San José de Moro, Ancón, Cerro Culebra, Cajamarquilla, Armatambo, entre otros. Ha realizado diversas publicaciones y conferencias nacionales e internacionales, especializándose en temas de violencia y paleoepidemiología de la costa central peruana prehispánica. En el campo forense es investigadora asociada al EPAF, con el cual participa desde el año 2006 en distintos casos de violaciones a los derechos humanos y en el diseño e implementación de talleres para la difusión de la antropología forense en Perú y otros países del mundo. También ha sido consultora forense para el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia. Su investigación está centrada en la bioarqueología y en la rama forense, y ha sido galardonada, sus investigaciones han sido galardonadas con el Premio Extraordinario Galileo por la PUC en el año 2009, el Western Award en el año 2011, el Premio El Liderazgo Latino en el año 2012, el Premio Eve Cockburn Student Award en el año 2013 y la beca del gobierno de Canadá en el año 2012 y 2015. Entonces tenemos el placer de invitar a la doctora María del Carmen Vega para que por favor nos comparta su exposición. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Quería pedirles si podemos apagar las cámaras para poder tener una transmisión. Yo la voy a tener abierta un ratito, y si veo que está un poquito fallando la transmisión, la voy a apagar también. Les pido disculpas por adelantado. Voy a empezar a compartir un ratito. ¿Me pueden confirmar si se ve en pantalla completa? Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya les ha contado Greti, esta es mi ponencia, trata sobre justamente salud y crisis, ¿no? Tanto ambiental como política, que se genera en la costa central, en esta zona del Valle del Chillón, después de caída del imperio o sociedad Huari. Les cuento un poquito. Primero quisiera empezar la ponencia explicando un poquito qué es esto de la bioarqueología, que tal vez para algunas personas sea un término raro, que no están acostumbrados a escucharlo, ¿no? Yo sé que han escuchado biología, han escuchado arqueología, pero a lo mejor ambos combinados no es un término muy, muy usual, entonces permítanme explicarles un poquito. La bioarqueología en realidad es una rama de lo que antiguamente se llamaba la antropología física, que tal vez es un término en que más gente lo ha escuchado antes, ¿no? Que la antropología física es una
rama de la antropología, ¿no? Que va a tener como objeto de estudio al ser humano, no tanto lo que es la evolución, su variabilidad, tanto en poblaciones antiguas como modernas, ¿no? Entonces, como también se enfocaba en las poblaciones antiguas, también tenía un estudio de todo lo que son las poblaciones de nuestros antepasados. Comenzó a recibir muchas críticas, ¿no? Estoy un poquito con internet inestable, así que lo que voy a hacer es voy a apagar mi cámara para no tener muchos problemas. Una de las críticas que recibió, por ejemplo, es que era muy descriptiva, lo único que, una de las cosas en las que se basaba básicamente era describir, medir, como ven en la fotito, hacer muchas mediciones sobre todo craneales y hacer tipologías de seres humanos en base a estas mediciones. Se le acusó también de no estar basada en teoría, ser muy especulativa, incluso racista, y también problemas de colonialismo y ser bastante politizada, ¿no? Entonces, tanto así, la disciplina cayó en críticas que incluso actualmente hay una buena parte de personas que prefiere que ya no se llame antropología física, sino antropología biológica. De hecho, la revista más importante de los antropólogos físicos, que es el American Journal of Physical Anthropology, desde este año se llama igualito, pero Biological Anthropology, no se ha divorciado totalmente de esta palabra actualmente. Y bueno, ¿no? Debemos la palabra bioarqueología, que es esta rama de la antropología biológica que va a ver restos humanos del pasado. Se la debemos a Jane Bystra, que está viendo ahí en la foto, pero bueno, Jane Bystra en realidad recibió muchas influencias para llegar a hacer esta declaración de hacer una nueva disciplina, ¿no? Entre ellos el proyecto PECOS de los 30, también influencias teóricas como de Washburn, de la nueva antropología física, justamente para salir de lo no científico, la nueva arqueología de los 60, que también buscaba lo mismo, pero para la arqueología, volverla científica, a lo más científica posible, lo más pegada a las ciencias duras que se pudiera. Y bueno, también la ecología cultural prehistórica, y sobre todo se influenció con algo que en Norteamérica se llama el enfoque de los 4 campos de la antropología, ¿no? Que hace que sea un poquito distinto a lo que tenemos acá en el Perú. En un ratito lo voy a explicar. Pero justamente todas estas influencias hacen que Jane Bystra a fines de los 70, en el 76, diga, ¿no? Desde ahora en adelante tenemos que hacer una investigación con restos humanos del pasado, con un enfoque mucho más integrado a lo científico, a lo teórico y sobre todo a lo arqueológico, ¿no? No los voy a aburrir con definiciones, simplemente ha tratado de definir la bioarqueología mucha gente, pero como verán ahí lo que les estoy subrayando en rojo, básicamente lo que se quiere es estudiar poblaciones humanas antiguas, sí, por supuesto que sí, como siempre se hacía en la antropología física, pero dándole mucho peso a su contexto, tanto el contexto arqueológico en sí mismo, pero también al ambiente. El contexto ambiental, paleoambiental, también es muy importante para poder hacer inferencias. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es combinar 3 conceptos básicos. Para hacer bioarqueología no te basta tener un esqueletito y sacarle toda la información que puedas a ese esqueletito. Tienes que conjugar de todas maneras la parte biológica, incluyendo pues el medio ambiente, la arqueológica y la parte cultural. Contaba lo de los 4 campos de la antropología en Norteamérica, ¿no? Que lo que tienen en Norteamérica es una gran carrera que se llama antropología y tiene subramas, ¿no? En estas 4 subramas de la antropología se encuentra la antropología sociocultural, la que acá en Perú conocemos como antropología a secas, la lingüística, la arqueología, de donde vengo yo, esa es mi carrera base, pero también tienen una 4ª rama, que es la parte biológica, ¿no? La que ahora se prefiere denominar antropología biológica. Y dentro de la antropología biológica vamos a poder encontrar subespecialidades, entre las cuales está la que es mi especialidad y lo que les vengo a mostrar el día de hoy, que es la bioarqueología. ¿Cómo ha sido un poquito, súper brevemente, lo que ha sido acá en el Perú, ¿no? Cómo se ha desarrollado los bioarqueólogos peruanos, que les voy
spoileando un poquito, somos muy poquitos los peruanos que nos dedicamos a esta rama. Podríamos decir que en realidad podríamos dividirlo en un par de bloques grandes, ¿no? Antes de la bioarqueología, ¿no? Desde que se introdujera el término en sí mismo acá en Perú, que es hasta mediados de los 80, y después un periodo posterior, ¿no? En la primera parte, en la prebiológica, digamos, primera ¿no? Buena parte del siglo XX, básicamente lo que hacían las personas dedicadas a esto, médicos, muchos de ellos, aunque arqueólogos también, era muy descriptiva, ¿no? Muy descriptiva, muy craniométrica, muy enfocada también a encontrar patologías, casos de estudio muy raros que llamaran la atención, ¿no? Por ejemplo, las famosas deformaciones, que aunque ahora se prefiere más la palabra modificaciones, y trepanaciones craneales, por ejemplo. Dentro de esta época tenemos de todas maneras que resaltar el papel del médico Pedro Weiss, porque él acuñó este término, osteología cultural, ¿no? En una época en que todavía este término bioarqueología ni siquiera se había creado, él ya estaba difundiendo la necesidad de que los restos humanos tenían que ser estudiados, los restos humanos antiguos, tenían que ser entendidos en su contexto arqueológico y haciendo también, utilizando información etnohistórica para poder interpretar estas culturas del pasado, ¿no? Entonces, muy, muy cercano al término bioarqueología actual, ¿no? El doctor Weiss, en mi opinión, merece tener mayor reconocimiento mundial, ¿no? En su aporte a lo que ha sido la creación de esta disciplina. Ya la bioarqueología a partir de los 80, a mediados de los 90, ya entra pues con todo, ¿no? al Perú. Antes del 2000 en realidad todavía estábamos un poquito atrasados en este aspecto, aún en la investigación de restos humanos antiguos lo hacían antropólogos físicos o incluso odontólogos. No había una muy buena comunicación con la arqueología en sí mismo, pero en esta época se destaca el papel de Hilda Vidal, por ejemplo, que fue la creadora de la colección de restos humanos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ¿no? A ella le debemos que la colección esté a buen resguardo. Pero también lo quería rescatar es en la década de los 90 el papel de Sonia Guillén, la primera doctora en bioarqueología del Perú, ¿no? Ella, al acabar su doctorado, llega al Perú y tiene varios méritos. Uno, la fundación del Centro Malqui, que es un centro que se centra pues, justamente en la investigación bioarqueológica, ¿no? Y ella entrenó a muchísima gente, incluyendo a mi persona, ¿no? Entonces, y a otras colegas mías, y formó gente, ¿no? Y entre las cosas que hizo fue desarrollar el primer y único programa en antropología de maestría, en antropología forense y bioarqueología que ha tenido el país, que desgraciadamente solo tuvo una promoción, ¿no? De ahí salimos algunas personas. Bueno, que esperamos con un poquito de impulso y apoyo de la universidad poder ofrecerla nuevamente en un futuro próximo, ¿no? Entonces, cerrando un poquito de este paseo por lo que es la historia de esta disciplina, recalcarles lo que les dije hace unos minutos, ¿no? Somos muy pocas las personas que nos dedicamos a esta especialidad, ¿no? Y son muy pocas las personas, y dentro de este grupo de pocas personas, muy pocas aún son realmente personas que han recibido educación formal en esto, ¿no? Hay mucha gente que es entusiasta, yo también empecé así, ¿no? Empezamos muy entusiastamente, nos enseñaban, leías como podías, pero acá en Perú no existe cómo formarse en esta parte biológica de la arqueología, entonces tienes que salir fuera, desgraciadamente. Entonces, como verán en este cuadrito que me tomé la molestia de ver cómo la proyección de gente que ha estudiado posgrados en esta rama, pues somos muy poquitos, ¿no? Actualmente hay 3 personas que están por culminar sus doctorados, pero en realidad es un campo fascinante y que requiere que haya más gente interesada, ¿no? Que impulsen estas investigaciones como la que les voy a mostrar a continuación.
bueno, un poquito para saber cuáles son los grandes temas que actualmente la bioarqueología se centra, no son todos, obviamente, pero digamos que son como que los preferidos, ¿no? El conflicto es un tema que jala mucho la atención, la paleoepidemiología, sobre todo ahora ha entrado mucho allá todo lo que es el cambio ambiental, mucho está influenciando estos estudios, todo lo que es sacrificios humanos, aplicación de técnicas como los isótopos estables para poder investigar sobre la dieta y la migración de las personas en el pasado, y la aplicación de técnicas como las tomografías computarizadas para estudiar fardos funerarios y momias sin necesidad de abrir estos fardos funerarios, ¿no? O sea, acá un poco de algunas de las personas que están trabajando actualmente en el Perú, ¿no? Bueno, acá está mis colegas del GIBAR, del Grupo de Investigación de Antropología, de Bioarqueología y Antropología Forense, y la doctora Lucía Watson, el doctor Andrew Nelson, John Verano, Hagen Klaus, Marla Thorne y Tiffany Tang, entre otros, pero hay más, ¿no? Solo por problemas de espacio no puedo ponerlos a todos, obviamente. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en una colección que fue recuperada justamente en uno de durante los trabajos de tendido de gas de la empresa Cálida, ¿no? La empresa Cálida se dedica a hacer estos grandes tendidos de gas, está expandiendo sus redes, y cuando hacen esos trabajos de colocar estas redes de gas, se van topando con hallazgos arqueológicos, ¿no? Como ustedes saben, Lima es una ciudad minada, entre comillas, de restos arqueológicos, entonces toda empresa, no solo las de gas, que quieren hacer cualquier obra pública, tiene que ir tratando lo que se vaya encontrando durante estos trabajos, ¿no? Entonces, justamente, entre los trabajos de Cálida, justamente se toparon con este cementerio, en la zona de Copacabana, en Zapayal, ¿no? Acá tenemos un mapita. Esta presentación, en realidad, yo la estoy dando esta noche, pero en realidad es un trabajo en conjura, que fue el encargado de realizar la excavación me estoy quedando un poquito sin internet, a ver, que mejore unos segunditos, ya mejoró. Les decía de que los trabajos se hacen en conjunto con Franco Mora y el equipo de Cálida para entender, ¿no?, lo que fue este cementerio, ¿no? Queda pues en esta zona del Chillón, cerca de la zona de Copacabana, ¿no? Acá una foto aérea para que se vea más o menos en la época antes de que estuviera urbanizada, ¿no? Ahora es pues casas, ¿no? La expansión urbana ha agarrado esta zona que era un cementerio anteriormente. Un cementerio moderno, pero también un cementerio prehispánico, ¿no? Entonces, aquí, bueno, parte del equipo de Cálida, cuando se encontraron los primeros hallazgos, y bueno, de ahí primero fue parte del monitoreo, pero ante la magnitud de los hallazgos, salían tantos y tantos, ya se tuvo que pedir permiso al Ministerio de Cultura para realizar un rescate, ¿no? Acá está la zona, la vista por Google Earth de la zona que se intervino en el rescate, ¿no? Que está totalmente urbanizada, como podrán ver en las fotografías. Y bueno, como les decía, salieron diversos entierros, ¿no? Salieron entierros de adultos, pero sobre todo, en mayor número, salieron entierros de niños, contextos funerarios de niños, como los que pueden ver aquí. Este es un niño, acá hay otro, ¿no? Una de las peculiaridades que tenían los entierros de niños era presentar en muchos casos figurinas, ¿no?, antropomorfas, como pueden ver en esta foto de aquí. O en esta foto de acá, ¿no?, de este niño de aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 figurinas a simple vista, ¿no? Bueno, este de aquí es un adulto. Y bueno, al laboratorio me tocaron analizar 148 de individuos, tanto del monitoreo como del rescate. El estado de conservación era muy variado, había cosas malas, realmente mala conservación, que limita
desgraciadamente, el análisis, pero habían cosas que estaban en mejor estado, ¿no? Incluso había en buen estado de conservación, pero la mayoría estaba entre regular a mal. Para este análisis se seleccionaron 86 individuos, que eran los que estaban más completos y en mejor estado, y con ayuda de José Vargas, arqueólogo de Hereditate, trabajando para Cálida, se realizó la categorización temporal según el estilo cerámico que acompañaba a cada uno de estos individuos, para poder dividirlos por fases, ¿no? Fases culturales, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, la más antigua del Horizonte Medio es asociado a estilo Huaura, a finales del Horizonte Medio, solo fueron 17. Para la primera parte del Intermedio Tardío, que es asociado a ¿cómo se llama?, a cerámica del estilo tricolor geométrico, fueron 23, y ya para la época Chancay, 41, pues Chancay 1 y Chancay 2 serían 5 nomás, ¿ok? La idea era comparar si había habido cambios en el estado de salud entre estos individuos, ¿no? Entonces, como hacer divisiones de entre las cuatro fases estilísticas era muy poquito los individuos, lo que se optó fue lo siguiente, se optó por juntarlos, ¿no? Y lo que entonces se juntó en dos grandes grupos, ¿no? Un grupo pre-Chancay, que serían tricolor geométrico y Huaura, y el grupo Chancay, ¿no? Entonces se tiene 40 del grupo pre-Chancay, que es una época que se está considerando en este estudio que es una época de crisis, es una crisis política, porque está ocurriendo en esta época la desfragmentación del Estado, del imperio, de la sociedad, ¿no? Wari, ¿no? Dependiendo de la posición académica que ha tomado cada autor, va a depender el nombre que uno quiera denominar a esta entidad Wari. Pero no solo hay esta crisis política, de esta influencia Wari, si lo quieren llamar también en la costa central, sino también que coincide, según estudios realizados en diferentes lados, básicamente del Nevado Quelcaya, en la laguna de Urquihuacha, que en Pachacamac, en la zona también de Palpa. Es una época también que se ha podido concluir, bueno, esto básicamente por los datos de Pachacamac, que fue una época en que ocurrió, ¿no?, muchas inundaciones e incluso un tsunami, ¿no? Un tsunami que se piensa que pasó pues entre el 995 al 1008 de años actuales de nuestra era, ¿no? Entonces, que era más o menos una época que tenía ciertas características de que pudieron haber muchos eventos El Niño, ¿no? Y por el contrario, el grupo posterior, el grupo del intermedio tardío más avanzado, el grupo Chancay, son 46 individuos, más bien lo que parece es que fue una época donde había una estabilidad climática, incluso dicen las investigaciones en Palpa, que en esta época se pudieron haber dado condiciones tipo La Niña, ¿no? Que beneficiaron beneficiarían, ¿no?, a los habitantes de esta zona, ¿no? Un ambiente más húmedo, incluso hay mayor variabilidad de especies marinas, ¿no? Entonces, en teoría, es una mejor época ambiental y hay mejores condiciones de vida que la anterior. Entonces, son este par de grupos los que estamos comparando. Entonces, la hipótesis de este trabajo, que es inicial, es un trabajo que recién estamos iniciando, es que encontraríamos mayores prevalencias de violencia y en general de un deterioro de la salud general en el grupo pre-Chancay, ¿no?, que supuestamente es el que está sufriendo toda esta crisis política y ambiental. Entonces, comparemos un poquito lo que es la distribución de edades, ¿no?, de los dos grupos, el pre-Chancay a la izquierda y el Chancay a la derecha. Vemos que ambos tienen una distribución que se denomina atricional, o sea, más clara en realidad en la
pre-Chancay, ¿no? Que esta distribución atricional, que es clásica para estas sociedades preindustriales, ¿no? Lo que indica es una subida del pico de mortalidad en los niños menores de 5 años, y luego baja, ¿no? Baja, 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 para volver a subir en la adultez, ¿no? Entonces, pero vemos diferencias de todas maneras. Vemos que en la época pre-Chancay, los picos claramente están en la niñez temprana, niños entre 2 años a 6 años, ¿no? Más o menos, y en la adultez joven, o sea, gente que no supera los 35 años, ¿no? En ambos casos el 25% de la muestra, cada grupo. Pero vemos también que hay una diferencia entre individuos masculinos y femeninos. La mayoría de individuos masculinos no superan los 35 años, pero sí hay una tendencia a que los individuos femeninos tengan una mejor esperanza de vida, logran más cantidad, superar el límite de los 35 años, ¿no? Pero ¿qué pasa en la época Chancay? La época en que se supone que las cosas están más estables. Seguimos teniendo un pico en niños tempranos, pero el pico es muchísimo más grande que en la época anterior, ¿no? De un 25% de mortalidad, digamos, en este grupo de edad, en esta cohorte, se alza hasta el 43% en esta de acá, ¿no? Pero, en cambio, sí hay una mayor, una tendencia, porque en realidad son pocos individuos, hay una tendencia de que, ok, si logras superar esta etapa crítica en la vida de esta población, tienes chances de avanzar un poco más a la frontera de los 35 años y más allá, a comparación que en la época anterior. Lo que hicimos primero para medir un poco el estado de salud de estas dos poblaciones fue primero hacer un análisis de lo que se denomina indicadores de estrés inespecífico, o IEI, que se denomina así a todos estos rasgos patológicos en el esqueleto que no se puede determinar con precisión a qué enfermedad la produjo, ¿no? Desgraciadamente, el esqueleto, ante una enfermedad o ante un traumatismo, solo va a reaccionar, solo tiene 3 maneras de reaccionar, ¿no? O produce hueso patológico extra, o más bien va a haber un proceso destructivo de ese hueso, o también puede haber una combinación de ambas, ¿no? Entonces, como es tan poca la variación que puede tener un hueso ante una patología, son muy poquitas las enfermedades que dejan una marca muy, muy clara de que le pasó a estos individuos, ¿no? Y además hay que sumarle el hecho de que para que una enfermedad logre impactar en el hueso, tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? A meses, por ejemplo, ¿no? Si alguien se muere rapidito, por más que le dio esa enfermedad, no nos vamos a enterar porque no va a haber suficiente tiempo de que el hueso haya reaccionado ante esta enfermedad. Bueno, entonces, entre estos indicadores de estrés inespecífico tenemos, por ejemplo, las hipoplasias del esmalte, que son las líneas que pueden ver aquí de defectos del esmalte dental. También se puede ver porosidades en la bóveda craneal o en el techo de las órbitas, eso es lo más clásico, o líneas de Harris, que en realidad se ve con radiografías, ¿no? En los huesos largos, ¿no? Que son momentos en que muestran de que el individuo dejó de crecer ante algo que le pasó, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, fue mirar estas enfermedades que en la infancia, que se producen en la infancia, o sea, en los niños, o sea, estas patologías en niños, más las hipoplasias lineales del esmalte que se producen durante la niñez, mientras se forma el diente, que es en esa época. Y lo que vemos es que el grupo Chancay, o sea, el grupo de supuesta mayor estabilidad, tiene una mayor prevalencia de hiperostosis porótica, que son estas porosidades en el cráneo, que la época anterior, ¿no? Un 50% versus un 14.3%, ¿no? Sin embargo, las porosidades en los techos de las órbitas, que se llama la criba orbitalia, que está aquí como CO, sí es similar en ambos periodos, ahí no hay tanta diferencia. Donde sí se encontró una diferencia muy interesante, porque resultó ser estadísticamente significativa, fue en la presencia de
estas patologías, las hipoplasias lineales del esmalte, ¿no? En la época pre-Chancay es mayor que en la Chancay, ¿no? En la época de crisis es mayor que en la siguiente época Chancay, ¿no? Y más o menos se ha calculado que estos eventos de estrés, más o menos, también hay variación, porque a pesar de que es más en la época pre-Chancay, en la época siguiente se da en casos mucho más tempranos, ¿no? Normalmente se ha calculado que estos estadios de estrés se producen en niños entre los 4 y 6 años, a lo mejor tiene que ver con el destete, por ejemplo, ¿no? Después de que un individuo es destetado, tiene que consumir ya no leche materna, sino, por ejemplo, tiene que consumir el agua, que podría tener parásitos, por ejemplo, o tiene que consumir alimentos que a lo mejor no tienen nutrientes suficientes. Pero estos periodos de estrés están afectando a individuos muy jovencitos, incluso bebés, ¿no? Tenemos un caso entre los 0 a los 6 meses, un bebé sufriendo este tipo de patologías no es común porque tienen la protección materna, de la leche materna. Entonces, cuando tenemos este tipo de patologías en individuos tan jóvenes, no solo estamos hablando de la salud del individuo, del bebé en sí, también estamos posiblemente hablando de la salud de esa madre, que podría no haber estado buena tampoco. Aparte de estas porosidades que les cuento, se encuentran un par de casos de deposición, no son porosidades de ampliación del diploe, que es la capa intermedia del cráneo, ¿no? que se asocia, en algunos casos no es totalmente aceptado, pero suele asociarse a anemias. Aparte de ese tipo de porosidades, lo que hay es deposición de hueso patológico en las órbitas y en la bóveda, en 2 casos. Este tipo de deposiciones todavía estamos haciendo el diagnóstico diferencial para ver qué podría ser, pero uno de los candidatos que estamos explorando como causante es el escorbuto, ¿no? Ortner, que fue un paleopatólogo muy famoso que falleció hace relativamente poco, hizo estudios sobre esta enfermedad causada por deficiencia de vitamina C, y las lesiones que describe se parecen a lo que hemos encontrado en estos niños. Entonces sería una posibilidad para explorar que estos infantes, que ambos son pre-Chancay del grupo más temprano, estén sufriendo este tipo de enfermedad. Otra cosa que se exploró como indicador de estrés inespecífico fue la deposición de hueso patológico, que es la formación de deposición de hueso nuevo sobre el periósteo, o lo que está acá marcado como PNBF, y se presentó en ambas épocas, pero sobre todo la pre-Chancay, ¿no? Lo que sí es interesante, ¿no? O sea, el 100%, perdón, esto es en la adultez, me olvidé decirles que el 100% de los adultos de ambas épocas presentan estas porosidades posiblemente de anemia ya curadas, algo que ya habían superado antes de morir, en sus cráneos, ¿no? En cuanto a estas deposiciones de hueso nuevo sobre el periósteo, sobre todo en tibias, se encuentra mayor cantidad en la época pre-Chancay, con una prevalencia de 46.2, o sea, duplicando básicamente que en la siguiente época, pero la diferencia es que para la época Chancay, estas deposiciones de huesos anormal sobre el periósteo se ha podido relacionar con casos de treponematosis. Ahora les voy a enseñar las imágenes. Y hay otro que también parece, ¿no? Entonces es posible que esta formación de hueso nuevo periosteal puedan ser casos de treponematosis más leves, podría ser, ¿no? Es una hipótesis a explorar. Este es el caso, ¿no? Que hemos visto de treponematosis, ¿no? Básicamente, la treponematosis son una de las pocas enfermedades patognomónicas, o sea, que dejan marcas muy distintivas en los huesos que otras enfermedades no van a dejar. Y entre ellas son esta deposición en tibias, mucho en la parte anterior de la tibia, dando una forma que se llama tibia en sable,
y además unas cicatrices en la bóveda craneal que se les llama caries Zika, ¿no? Entonces, este individuo tenía ambos elementos muy diagnósticos, y bueno, pero aparte de eso tenía no solo afectación en estas dos partes del cuerpo, sino también en todos los huesos largos, como los peronés que están viendo ahí abajo, en los fémures, bueno, acá, también en las partes distales de los húmeros y en las diáfisis de los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, ¿no? Entonces, y no solo ahí, también se encontró en costillas también afectadas por esta formación de hueso nuevo, en los huesos de los pies e incluso en el esternón, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, eso es un caso interesante también por seguir explorando. También se analizó salud dental. Se analizaron varias cosas, que fue lo que dio la información más interesante, pero se revisó todo, en realidad, todo, no todo, sino bueno, buenas cosas, buena parte de las cosas que son más tradicionales, ¿no? Caries, sarro, pérdida antemortem, abscesos, resorción alveolar, ¿no? Pero fueron las caries las que dieron los datos más interesantes, ¿no? Sobre la prevalencia en los niños, ¿no? Se eligió la niñez temprana porque fue el grupo que más individuos tenía. La prevalencia de caries es similar, en ese sentido no hay variación, pero se ve que los grados, la severidad de esas caries son un poquito más marcadas en la época Chancay, ¿no? Y hay un ligero cambio también en la ubicación de las caries, ¿no? En la época pre-Chancay, las caries son más bucales e interdentales, y en Chancay, aunque también hay buena parte de esas caries son bucales, también aparecen oclusales, ¿no? Y la diferencia es mucho más marcada en los adultos, en realidad, ¿no? Aunque la prevalencia de caries es similar en ambas épocas, ¿no? Tanto, 100%, tanto femeninos como masculinos, todos los individuos tenían caries. Lo que vemos es que en Chancay va a cambiar el grado, la severidad de esas caries va a bajar ligeramente, y va a cambiar notoriamente la ubicación de esas caries, ¿no? Mientras en la época pre-Chancay esas caries se ubican en el cuello, o sea, son caries cervicales, y en la superficie oclusal, en la época siguiente, en la época Chancay, solo es oclusal, ya no aparecen estas caries cervicales, ¿no? Entonces, lo que parece por la ubicación de estas caries es que se estaría consumiendo menos almidones, pero sí más azúcares, ¿no? En ambos casos son carbohidratos, pero de diferente tipo. En cuanto a los traumatismos, también se analizó traumatismos porque una de las cosas que se quería ver es si en la época de crisis había pues más casos de violencia, ¿no? Y las casos de violencia se ven básicamente por, no exclusivamente, pero buena parte del análisis va a estar centrada en el cráneo, o sea, hay fracturas craneales que se asocian pues a eventos violentos, o fracturas defensivas, ¿no? O en todo caso, bueno, cortes o puntas de flecha, por ejemplo. En realidad no se encontró para ninguno de los dos periodos, ¿no? Lo que más se encontraron fueron casos de traumatismos que se pueden decir que son accidentales, sobre todo en manos y en pies. Casos de una fractura especial que es la espondilólisis en la quinta lumbar, ¿no? Que es una fractura por estrés que se produce cuando hay personas que están genéticamente como condicionadas, ¿no? Tienen esta predisposición genética a desarrollar esta fractura del arco neural de la quinta o cuarta lumbar. A veces pasa, cuando hacen mucho una acción repetitiva, forzando la cintura, termina a la larga quebrándose, separándose la parte superior e inferior del arco. Y se encontró un caso masculino de esto, ¿no? Y en cuanto a los traumatismos intencionales, que fue lo que más nos interesaba, solo se encontró un caso claro de fractura craneal, ¿no? Que incluso uno podría decir que ni siquiera necesariamente tendría que ser intencional, a lo mejor incluso fue accidental, algún niño que se fracturó el cráneo con un accidente. Pero en todo caso, solo se encontró un niño entre 10 y 13 años con una fractura
curada en su hueso frontal, de la época pre-Chancay, y de ahí nada más. Por ahí hay un par de casos que a lo mejor, pero nada claro. Entonces, en ninguno de estos dos grupos parece haber enfrentado enfrentamientos, ¿no? Conflictos entre grupos o dentro del grupo. ¿No? Acá hay una de las fracturas, ¿no? Acá de una falange de mano, esta es una falange de pie fracturada, una costilla también con una fractura, y esta es la fractura, la espondilólisis. Sobre otro tipo de patologías que podrían indicar si estas personas se están dedicando a ciertos trabajos físicos que afecten a la larga ciertas partes de su cuerpo, no se notó mucha diferencia entre los periodos. Se nota que en ambos periodos y en ambos sexos el mayor daño va a estar siempre en las lumbares y en el área de articulación entre las costillas y las vértebras, digamos, esa es la zona más dañada. Los tienen la tendencia de presentar mayor daño, más severidad de daño a edades más tempranas que los femeninos, ¿no? Y también presentan más riesgo de sufrir la espondilólisis, ¿no? En la lumbar 5 sobre todo. Y también nódulos de Schmorf, que son ven aquí esta depresión que estoy marcando en este cuerpo de vértebra, ¿no? Que se asocia a hernias, ¿no? Y también tienen los individuos masculinos más predisposición a sufrir accidentes que produzcan fracturas, ¿no? Sobre todo en sus manos para la época pre-Chancay y en los pies en la Chancay. Y también se han encontrado, no tengo fotos desgraciadamente en esta ponencia, evidencias de que pasaron mucho tiempo algunos de estos individuos masculinos en posición en cuclillas, ¿no? Al estar mucho tiempo en posición de cuclillas, se forman facetas articulares, van cambiando de forma, por ejemplo en el tobillo, en los extremos distales de los metatarsos, ¿no? Ahí se forman ciertos cambios que se notaban y se notaban en estos individuos masculinos. No en todos, pero en algunos sí. Y lo que fue interesante fue que en la época Chancay, 2 niños pequeños, ¿no? Entre 2 y 5 años, presentaron patologías que básicamente es una destrucción con un poquito de crecimiento, o sea, una osteoartritis, en las carillas articulares de un par de sus vértebras torácicas, ¿no? Entonces, que no es muy usual, no es usual que niños tan chiquitos presenten daño osteoartrítico en la columna, ¿no? O en ninguna parte del cuerpo, en realidad. Sobre sus alteraciones congénitas y epigenéticas en general, en realidad no se encontró un patrón ni como que algo muy resaltante. Se encontraron casos aislados o máximo 2, pero básicamente todo era un caso de cositas como lo que les estoy presentando, ¿no? Ahorita como hueso inca, ¿no? Huesito extra aquí en el occipital, sacralización del lumbar 5, la muesca en mariposa en este cuerpo de torácica, o la fusión o anquilosis de 3 vértebras lumbares, ¿no? Pero son casos raros, no se pudo encontrar un patrón o algo que pudiéramos darles un poquito más de luces sobre esto. Entonces ya un poquito, ya cerrando esta ponencia esta noche, decirles un poquito las ideas que estamos discutiendo actualmente con el equipo, ¿no? Hacia dónde nos están dirigiendo los datos, ¿no? Que en realidad necesitamos ampliar la muestra un poco más para tener datos más robustos, ¿no? Pero lo que estamos notando es que aparentemente hay evidencias de que la época esta pre-Chancay, que le estamos nombrándola inmediatamente tras la caída Huari y esta crisis ambiental que se ha detectado, hay mala condición. Esto está impactando en la salud de esta población, ¿no? Y esto se refleja en lo que les he mostrado esta noche, las altas prevalencias de indicadores de estrés específicos, sobre todo de hipoplasias lineales del esmalte, que a su vez va a repercutir en la expectativa de vida en la adultez, ¿no? Hay estos estudios que demuestran que si una población tiene una mala salud, sus niños sufren una mala salud, por más que sobrevivan, eso va a impactar en su esperanza de vida futura, ¿no? No van a llegar
en tan buenas condiciones de salud como para tener una vida larga y sana, ¿no? No se, en este caso no se llegan a recuperar y se mueren al final jóvenes, ¿no? Y esta condición que ya era mala, aparentemente puede haber empeorado en la etapa Chancay, en la que se supone que todo estaba un poco más estable, ¿no? Y esto se deduce por la gran mortalidad en los niños menores de los 5 años, aunque por otro lado hay una tendencia de que sí sobrevivan más los adultos, no lleguen a superar los 35 años, entonces por ahí va contradiciéndose un poquito. Otra cosa que aparenta de que en la época Chancay la salud de estos niños fue peor, no solo es la alta mortalidad de los niños, sino también que estos indicadores de estrés inespecíficos aparecen en niños más jóvenes, ¿no? Sobre todo en bebés, ¿no? Con más casos de estas porosidades que pueden asociarse a anemias, e incluso estos casos que podrían ser escorbuto, ¿no? Y también se asocia esto a estos cambios en la dieta, ¿no? Hay una dieta baja, posiblemente baja en almidones, y es posible que esta época también, aunque es muy poca la muestra, pero bueno, es una tendencia que hay que explorar un poco más, podrían haber recrudecido las infecciones treponémicas y haber más trabajo infantil, ¿no? Por esas lesiones en la columna que les enseñé hace un ratito. Y contrariamente a lo que se ha visto en otras zonas, por ejemplo en la Sierra Sur, o en el mismo sitio de Armatambo, que también en Chorrillos, que también tuve la suerte de analizar, los de Armatambo, parece que esta época, ¿no?, del intermedio tardío en esta población específico no está asociada a conflictos, no hay violencia con relación a este crisis política / ambiental. Y básicamente los cuerpos de estos esqueletos nos están indicando también de que ha habido una separación de roles, de trabajo, ¿no?, en base al género, donde los hombres realizarían actividades más demandantes físicamente, por lo tanto se ven que mayor severidad de sus lesiones en edades más jóvenes, ¿no?, a diferencia de las mujeres. ¿Qué cosa exactamente habrán hecho? Eso es más difícil de realizar, de estudiar, pero bueno, es una rama que también tendremos que explorar. Entonces, nada, ya con esto acabo, agradeciendo todo al equipo de Cálida, sobre todo a la coordinadora Cecilia Camargo, al equipo de Hereditatem, a todo el equipo de Campos, sobre todo a Franco Mora, y a los chicos que me asistieron durante los análisis osteológicos, Naomi y Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. Damos paso ahora a las preguntas. No sé si alguna de las personas quisiera hacer alguna pregunta directamente o también pueden escribirla en el chat. Sí, si me permites, Greti. Sí, de acuerdo, Luchi. ¿Cómo estás, Mari Carmen? ¿Qué tal? Hola, Qué ¿qué tal? gusto tenerte acá en la Academia Nacional de Ciencias. Y bueno, Gracias. primero felicitarte por la ponencia, realmente muy, muy interesante, muy ilustrativa. No es mi tema, como sabes, así que, pero de hecho ha sido bastante clara tu exposición. Y quería un poco preguntarte si dentro de todos estos temas osteológicos que has estado revisando, ¿se puede determinar alguna separación, digamos, incluyendo obviamente la parte de ofrendas, diferenciaciones sociales, o estamos hablando de una población más o menos homogénea? Esa parte de contexto, el análisis de contexto está en proceso, pero sí efectivamente se tendría que ver, ¿no? No, te diría que no estoy que no sé. No, lo que he visto a grandes rasgos sí habría, porque sí veo por las fotos que me han ido mostrando que sí hay individuos que tienen muchas más ofrendas que otros, pero no muy marcado tampoco. O sea, no es algo muy... Sí, hay una diferenciación, pero no una como que, sí, de Claro. separación social, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Ya, y tú hablabas de, claro, diferentes actividades que no has podido definir definitivamente cuáles son, ¿no? En algunos casos, de lo que he podido revisar,
Por ejemplo, se puede definir actividades como el tema de pesca y sobre todo también con asociación a los instrumentos que podrían aparecer, ¿no? En los mismos contextos funerarios, o también desgaste, bueno, me disculpo porque como digo no soy especialista en esto, pero con el tema de hilar, ¿no? La actividad de hilar de tejido, eso tengo entendido que también se podría identificar en los restos óseos. Es bien polémico porque por desgracia muchas actividades pueden dejar huellas similares, ¿no? Ujú, Entonces, tú puedes decir, ok, tengo cosas en el esqueleto que sí son compatibles con esto, pero también es compatible con tal, tal y tal y tal, ¿no? Entonces, se tendría que cruzar. Yo no he hecho ese tipo de análisis de marcadores musculares, por ejemplo, que ujú, esa gente se ujú. hace, yo no las hago, pero se podría y se tendría que cruzar con el ajuar, ¿no? Que aparece con esos individuos. Claro. Por lo pronto, en la parte osteológica no se ha visto nada que dijera que podrían haber sido pescadores, por ejemplo, porque no Ujú, hay estas osteomas que claro. salen, ninguno, ni un caso de eso. Y no me han comentado que hayan encontrado tampoco anzuelos o ese tipo de redes, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Lo que sí he notado es que tienen muchas patologías en los pies, entonces a lo mejor están haciendo cosas de caminata, entonces habría que ver qué actividades podría haber de que requieran que estas personas caminen tanto, no tienen estos espolones en los tobillos, en la planta del pie, ¿no? Tienen algunas también osteoartritis en los pies, sobre todo los hombres, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Una de las hipótesis que se estaba manejando inicialmente, aunque bueno, no se ha descartado del todo, pero bueno, ha perdido un poco de popularidad, digamos, es que según las crónicas, esa zona fue colonizada por grupos de la sierra, ujú. justamente en esta época del intermedio tardío. Entonces una de las cosas que ellos querían ver es que si osteológicamente se podría ver que efectivamente eran grupos de sierra, ¿no? Ya, Entonces, claro. no he visto osteológicamente, macroscópicamente, no, pero ahí falta hacer pues los isótopos, ¿no? Para ver Ujú. si pudieran ser gente de otras latitudes. Claro, como bien has Altitudes. dicho, es, ¿No? digamos, el inicio de esta investigación, ¿no? Definitivamente falta, Exacto. exacto, bastante por estudiar y bueno, nada, mil gracias por responder las preguntas y nuevamente felicitaciones, Mari Carmen, por tu trabajo. Gracias. Gracias, Luchi. Sí, yo tenía una pregunta, Mari Carmen, y es Ujú, con respecto a la mortalidad infantil, ¿no? ujú. Em, eh, digamos, esto es algo común en todas las culturas, donde cuando hay una crisis, los que sufren más, los que son, digamos, claro, los que sufren más son los niños, o esto es algo En específico de las culturas que estás estudiando. No, es como que en las épocas prehispánicas, ¿no? En general preindustriales que les dicen, es normal que hayan unos picos de mortalidad infantil bien altos, ¿no? Porque en esta época preantibióticos se morían pues mucho de enfermedades respiratorias, enfermedades como diarreas, ¿no? Era común. Pero lo que llama la atención en este caso en específico es como que de un pico normalmente alto, esperablemente alto, de la época pre-Chancay, en la siguiente, ¡fum! Ese pico se hace mucho más grande aún, ¿no? Entonces, ahí les ha impactado a los niños, O ¿no? sea, querría decir que, que el tipo de relación de cuidado cambió, Es ¿no? posible, no es Eh, posible. También pienso que a lo mejor, porque son niños que en teoría están en edad de haber estado aún lactando, ¿no? Entonces, yo lo que estoy un poco pensando es que las madres también están sufriendo, ¿no? Están sufriendo un impacto en su salud y eso pues repercute en la salud de los niños que están lactando, ¿no? ujú. Es una cosa que quiero explorar. Ok, gracias. Nada.
Gracias, doctora Gisela. Yo también tenía una pregunta, de hecho tampoco es mi especialidad, pero tengo curiosidad en saber si dentro de todos los análisis que pueden hacerse sobre estos restos óseos, se podría incluir de repente algo que pudiese evidenciar toxicidad con metales, acumulación de este tipo de elementos. Se puede, sí, efectivamente. Hay análisis que se puede hacer químicos con los huesos y ver contaminación. De hecho, tengo una de mis compañeras del GIVAF, está haciendo su tesis doctoral justamente de contaminación minera, ¿no? Ella está viendo una linda colección de una mina republicana, perdón, colonial, y eso, va a ver, su tesis es ver cómo estas personas, todo lo que estos minerales afectaban su salud, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer es justamente estos análisis químicos de los huesos, para ver cómo el mercurio, es una mina que usaba mercurio, los afectó. Ok, gracias. No sé si la doctora Ruth tenga alguna pregunta. No, me parece muy interesante el tipo de análisis para poder comprender el modo de vida y los cambios que se fueron dando a través del tiempo y las causas de ellos, ¿no? Yo creo que ese tipo de aproximación nos apoya bastante en la investigación arqueológica también. No voy a hacer pregunta específica porque ya la han hecho las que han participado, pero sí insisto en felicitar porque este tipo de trabajo está contribuyendo pues a cómo se habrían dado los modos de vivir y qué cambios se habrían estado identificando de un periodo a otro periodo, ¿no? Gracias. Yo tal vez quisiera hacer una pregunta que no está relacionada con el tema, pero yo creo que personas con ese perfil de bioarqueología deberían haber muchísimas más en el Perú, ¿no? Es decir, el Perú, o sea, deberían haber, no sé, 20 en cada departamento del Perú, 30 en cada departamento del Perú, ¿no? Para estudiar realmente la historia que queda, digamos, grabada en el cuerpo de las personas. Hay interés, o sea, me consta que hay interés porque siempre alumnos, gente joven se te acerca, pregunta, ¿no? Quiere apoyarte. Desgraciadamente ahora en la época de pandemia, mucho no se ha podido seguir trabajando con jóvenes directamente para ayudarlos a entrar por este camino, pero un gran freno es la falta de estudios, ¿no? De una carrera en bioarqueología, ya sea en pregrado o en Claro, posgrado, ¿no? necesitas una universidad que tenga biología y arqueología y que Ujú. surja, digamos, como una carrera interdisciplinaria entre Puede estas dos ser. facultades, ¿no? Acá en la Católica estamos en eso, hemos presentado un proyecto por ahí, ojalá a la universidad, ¿no? Ojalá si todo sale bien, se pueda ofrecer la especialidad de bioarqueología próximamente. Pero no tienen biología No tenemos biología, Ajá, no tenemos ¿no? esa Pero ni biología. siquiera se hace la investigación arqueológica, Gisela. Tenemos solamente intereses de los propios investigadores para conocer en algunas partes del territorio que es megadiverso, ¿no? Yo pensaba que Cómo fue su cada historia. monumento histórico precolombino tenía un arqueólogo a cargo. Sí, bueno, Ya. pero no se conoce la recuperación histórica de cada parte del territorio. Por eso es que tenemos en el presente una visión sin armonía de cómo debemos desarrollar políticas de Estado, donde paremos la migración y haya desarrollo en cada parte del país como fue en el pasado. Tantas cosas que hay por hacer en nuestro país, es increíble. Sí, lamentablemente no hay pues esa visión, ¿no? Hay Es apoyo. como se ve desde la arqueología y la investigación solo turismo. Sí. No se ve la recuperación necesaria de esa historia.
¿Y qué especialidades se requieren para bioarqueología? ¿Biólogos, bioquímicos, Es un trabajo genetistas, bien interdisciplinario, pero efectivamente se necesita, en esa formación necesitas médicos base arqueológica, forenses, pero también ¿no? parte biológica sobre todo. Pero Médicos forenses. se trabaja con médicos también, no patólogos. Ujú. Se trabaja mucho, dependiendo del caso, con un montón de especialistas, ¿no? Ujú, Químicos también, claro, físicos, gracias. de nada. Entonces, Bien, entonces solo reiterar el agradecimiento a ti, Mary Carmen, por la excelente exposición que has hecho, bastante didáctica para quienes no somos de la especialidad y realmente denota que hay mucho por hacer a nivel de formación de recursos humanos y también de investigación colaborativa, ¿no? Que podría ser la etapa de transición en tanto no está esta carrera que mencionas de bioarqueología, podría de alguna manera fomentarse la interdisciplinariedad para ir avanzando en todo lo que es el estudio de la arqueología. Nuevamente muchas gracias y agradecemos a todos por su asistencia. Nos están viendo a través de la plataforma de Facebook y ya les estaremos invitando a la siguiente charla para el mes de octubre. muchísimas Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas gracias. noches. Adiós, adiós. Buenas noches.